Vamos a estar trabajando sobre el texto de La fascinación de los objetos, ¿sí? Lo van a encontrar en la carpeta del primer cuatrimestre de nuestra materia. Y este texto fundamentalmente va a hablar de el por qué, el para qué y cuál es la función de la utilización de distintos objetos como auxiliares en la educación en las salas, en relación principalmente a la expresión corporal. Si ustedes observan, en las páginas 3, 4 y 5 van a encontrar un cuadro donde aparecen varios tipos de objetos auxiliares. Uno de ellos nosotros lo utilizamos en clase, que es el logo, ¿sí? El propio cuerpo desde ya es como un objeto y no es auxiliar porque ya nos es dado propiamente dicho cuando nacemos, pero existen muchos elementos. Todos estos elementos tienen peculiaridades o particularidades que los vamos a utilizar en función de las características del desarrollo y de las posibilidades que tienen los niños con los cuales vamos a estar trabajando en ese momento. Nosotros tenemos que entender que los objetos en relación a la utilización en la infancia tiene que ver con que los niños tienen una necesidad de conocer el mundo, ¿sí? El mundo de los objetos, el mundo está poblado de objetos, y estos objetos, para poder internalizarlos, tienen que sí o sí poder apropiarse de ellos. Y la forma de apropiarse de esos objetos es a través de la acción. Lo que nosotros hablamos es de acciones o reacciones circulares. Es decir, los niños siempre en primera instancia, cuando aprenden por movimientos de manera involuntaria, ¿sí? Sin una intencionalidad determinada. Y este tipo de acciones las repite cuando él observa que puede causar un efecto sobre ese objeto, y al repetirla, ¿sí? Le empieza a dar curiosidad motriz, es decir, a ver qué más puedo hacer con esto, ¿sí? Y la exploración va a ser una exploración global, es decir, utilizando todos los sentidos y utilizando también el movimiento. Que el movimiento sabemos que en los niños encima está en pleno proceso de búsqueda y de descubrimiento, ¿sí? Entonces, las percepciones sobre ese objeto, ¿sí? Que vos le brindás para trabajar en la sala, ¿sí? van a actuar de forma global, porque dijimos que hay una integración sensorial completa. Doy un ejemplo: vos a los nenes les das el globo, lo primero que van a hacer es manipular el globo, no lo van a arrojar inmediatamente. Pero si lo arrojasen, se darían cuenta que no es como una pelota, porque lo arrojan y tiene una fase aérea de vuelo. En cambio, la pelota que ellos quizás conocían hasta ese momento cae inmediatamente por el propio peso. Bueno, ese descubrimiento para ellos es un montón y abre una amplia gama de investigación motriz, ¿sí? Después el texto va a hablar de que LeBoulge, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? LeBoulge menciona que existen distintas fases, ¿sí? En el movimiento y en la exploración. Una fase exploratoria global, que principalmente habla de que es el momento cuando vos tomás contacto con el problema que tenés que resolver. Por ejemplo, nosotros en la próxima clase, esto es verdad, vamos a empezar a trabajar con telas tipo pashminas largas, no por ejemplo de este tipo, porque este tipo de tela, o sea, esta que es lana, no vuela, ¿sí? Y el volar, el que la tela sea flexible, nos abre una amplia gama de movimientos. Entonces, primero van a tomar contacto con la tela y muy probablemente yo les dé algunas consignas de movimiento para que ustedes puedan ir amigándose con el elemento. Después viene una fase de disociación, que esta es muy importante sobre todo en la infancia, porque primero lo que vamos a observar en los nenes, que seguramente lo van a ver ustedes mismas, es que empieza como una fase de movimientos muy difusos, se hacen contracciones musculares inútiles, acciones que son imprecisas, descoordinadas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque recién estoy empezando a tomar contacto con esta experiencia nueva y obviamente todo mi cuerpo, ¿sí? Va a estar activo para desarrollar la búsqueda. Después, con el tiempo de estas investigaciones, mi mismo cuerpo va a empezar a darse cuenta y a notar que quizás no requiero tanto músculo para moverme, no requiero tanta parte del cuerpo para que sostenga la postura, etc. Y después viene una fase de estabilización. Luego de un proceso de investigación, donde ya tomé contacto con este objeto, pude hacer una búsqueda de para qué me sirve, por qué lo estoy usando, qué pasa si lo uso con esta parte del cuerpo, qué pasa si en vez de 2 apoyos uso uno, etc. ¿Sí? La habilidad motriz ya queda automatizada, ¿sí? Cuando se vuelve automatizada, significa que se vuelve inconsciente. Es decir, la próxima vez que tome ese objeto, ¿sí? Ya voy a tener un repertorio motriz al cual acudir para volver a trabajar consignas que sean novedosas. Entonces,
Algo que es fundamental, que también lo están atravesando ustedes, pero las infancias también lo van a atravesar junto con ustedes cuando den expresión corporal, es que las experiencias que brindamos y el objeto que utilicemos tienen que ser experiencias significativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las experiencias significativas son fundantes en el psiquismo y también los objetos que proporcionemos seguramente van a ser estimulantes, en realidad deberían serlo. Entonces, ¿qué pasa? Se cargan de afectividad y esto lo que produce son preferencias. Después lo que te va a suceder es que ante un objeto que haya generado una experiencia significativa y que le haya sido interesante y que le haya sido, le haya despertado la curiosidad, el niño probablemente lo cargue de esta preferencia y siempre quizás quiera ese juguete. No quiere decir que no quiera otro, pero siempre va a preferir este tipo de... Por algo hay una atracción tan grande con el tema de las pelotas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la primera reacción exploratoria ante una nueva experiencia significativa va a ser una reacción sensorio-motora. Justamente lo deben haber visto en psicología, la primera modalidad de conocimiento del mundo es sensorio-motriz. Entonces, nosotros sabemos que al tomar contacto con esta experiencia nueva, lo primero que vamos a ver es que va a ser caótico, ¿sí? Que va a generar justamente el caos, una gran diversidad de movimientos, una gran diversidad de búsquedas. Y la búsqueda no necesariamente va a ser sobre los dos pies o sobre uno, sino que puede ser en el piso, o sea, en el plano más bajo del cuerpo, el plano medio o en el plano alto. Siempre digo lo mismo. La búsqueda, que le hablamos la clase pasada, puede ser en múltiples direcciones, ¿sí? Y el objeto, ¿sí?, que nosotros vamos a seleccionar cuando queramos trabajar expresión corporal, teniendo en cuenta este texto, por ejemplo, tiene que cumplir una función determinada, ¿sí? Tiene que ser elegido por la docente y el niño va a tener que adaptarse a este objeto, a esta forma, a este tamaño, a esta textura, a este color, ¿sí? Va a tener que aprender justamente estas cuestiones que mencioné que se denominan propiedades del objeto y una vez que logró esto, recién lo va a poder internalizar, ¿sí? Esto habla de un camino a la simbolización, ¿sí?, que es lo que les permite a los niños despegarse de lo concreto, es decir, lo palpable, a las primeras abstracciones. Una abstracción sería, por ejemplo, que vos le brindes una caja y le digamos, bueno, vamos a explorar esta caja, vamos a hacer de cuenta como si fuera una casa de la que vamos a entrar y salir. El niño, cuando tiene la capacidad de abstracción, sin necesidad de estar experimentando con esa caja, va a poder imaginarse en su cabeza cómo serían las formas posibles que podría entrar y salir, ¿sí? Y luego llevarlas a cabo. Y luego ir modificándolas, obviamente, ¿sí? Bueno, hasta acá lo de objetos auxiliares. Después lo que ustedes van a intentar pensar es en el cuadro donde habla de distintos objetos y sus posibles acciones, ¿sí?, y posibles movimientos con ese objeto. Lo que les aconsejo es que con el texto en mano intenten probar, dentro de los elementos que puedan tener en casa y que sean accesibles, qué es lo que les sucede a ustedes con esos movimientos y les resultan incómodos, como siempre hablamos, nuestra propia percepción. Les resulta incómodo, les resulta cómodo. Ya puede pasar también que ya estos elementos ya ustedes los dominaban porque los tenían internalizados, porque quizás tuvieron alguna experiencia en alguna disciplina artística o en el colegio y no les resulta dificultoso poder abordarlo. Con esto, ¿sí?, vamos a trabajar lo que es fascinación de objetos, el por qué y el para qué. Todo lo que hablamos recién tiene que ver el por qué los utilizamos con las infancias y para qué los usamos con ellos, que tiene que ver mucho con la materia de psicología. En el caso de ustedes, al ser personas adultas que ya tienen un repertorio enorme de experiencias significativas y también tienen un repertorio muy grande de biografía lúdica, ¿sí?, ustedes tienen una posibilidad de movimiento y una gama de movimientos probablemente mucho más compleja que un niño. Entonces, hay que pensarlos desde ese lugar. Nosotros ya venimos con un backup de estas cuestiones. Los niños probablemente al estar en pleno proceso de descubrimiento necesiten quizás más orientación y más guía. Por eso es muy importante que nosotros atravesemos la experiencia de la investigación con un objeto auxiliar, ¿sí?, para entender qué es lo que van a tener que atravesar estos niños también cuando nosotros lo tengamos que brindar dentro de los espacios de las salas de los jardines.